Olam 7 Internacional presenta su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenos días, mis queridos hermanos. Qué privilegio una vez más estar en su programa La Fe de Jesús. Estamos gozosos de tenerle una vez más, contentos, felices de estar acá desde los estudios de Olam 7 Internacional para todo el mundo. Estamos llegando a través de la plataforma Olam 7 Internacional. Estamos abarcando, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, todas las partes del mundo. Usted nos puede ver a través de la plataforma. Ahí estamos en YouTube, en Instagram, estamos por Facebook Live y también estamos a través de los canales Olam 7 y Olam Metro 2010. Así que, mis queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos, y agradecemos a muchos más hermanos que comparten estos temas. Hemos estado estudiando muchos temas acá en su programa La Fe de Jesús. Tenemos sorpresas en este programa. Próximamente estaremos dándole un nuevo toque al programa, así que esté listo para disfrutar de las mejorías que vamos a tener en nuestro programa, porque esa es la idea de nosotros los predicadores de la cadena Olam, mejorar la presentación del Evangelio para alcanzar a más personas y para llevar más almas a Jesucristo. Así que, mi querido hermano, bienvenido una vez más. Es nuestro privilegio tenerle con nosotros. Disfrutamos de que usted nos acompañe en esta hora. Vamos a pedir la bendición de Cristo. Hoy tenemos un tema importante, ¿verdad? Hoy tenemos un tema importante. Hoy vamos a hablar de amor al prójimo en la Torá. Estamos rescatando en estos programas el espíritu de la ley. Y qué mejor manera que rescatarlo a través de la encarnación de la ley, que es Cristo Jesús. ¿Usted quiere saber cómo es la ley de Dios? Ve a Cristo. Contrario a lo que mucha gente piensa, que la ley y Cristo están en posiciones contrarias. Cuando usted estudia la Biblia, hermano, usted se da cuenta que Cristo es la encarnación misma de la santa ley de Dios. Es la Torá encarnada. Es maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Él es la ley encarnada. No olvide eso. Así que usted quiere saber cómo es realmente la ley, ve a Cristo, observe a Cristo, y ahí descubriremos qué cosa es la ley de Dios. Por eso, cuando hay gente que ataca la ley, hay gente que difama la ley, es porque no conocen la Torá, no conocen a Cristo, hermano. Así que, hermanos, dijo él, no vine a abolir, sino a cumplir. Y la cumplió en su vida. Reflejó realmente cómo debemos nosotros cumplir la santa ley de Dios. Pero vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Altísimo. Mis queridos hermanos, vamos a orar. Recuerde que nuestra querida hermandad, ahí más adelante, producción, si me ponen los teléfonos, por favor. Ahí en esos teléfonos estamos para recepcionar pedidos de oraciones y también para hermanos que quieran apoyar este ministerio a través de sus ofrendas, a través de su apoyo. También ustedes nos escriben al WhatsApp que va a estar en pantalla y ahí usted puede apoyar, ¿verdad? Estamos para orar, para cualquier cosa que usted necesite, hermanos. Somos sus hermanos en Cristo. Aquí somos un grupo de pastores, de hermanos que también están en la medicina natural, doctores también que trabajan, y estamos para servirle, hermanos. Nosotros somos una hermandad que está para servirle a cada uno de ustedes. Vamos a orar, sí. Vamos a orar antes de entrar al tema de esta hora.
Querido Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables una vez más. Queremos que tu mensaje venga a nuestra vida. Queremos que el mensaje de Cristo penetre en nuestros corazones y que llegue a toda alma que necesita este mensaje. Padre, que contemplemos a Cristo aún en la Torá. Que contemplemos a Cristo en tus mandamientos, que contemplemos a Cristo en cada letra de la palabra de Dios, porque Cristo es todo, Cristo es el centro, el inicio y final de la palabra de Dios. Háblanos una vez más, Señor. Si hay un hermano o hermana que está pasando dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades familiares, problemas, Señor. Alguien está batallando con el alcoholismo, con la drogadicción, con el carácter, Señor, con a cualquier cosa que nos pueda estar atrapando, que en el nombre de Jesús tú puedas romper toda cadena, Señor. Háblanos una vez más por tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Por favor, ahí producción, pónganme el teléfono y vamos a entrar de lleno. Recuerde, hermanos queridos, usted puede contactarnos a nosotros. Necesita oración, necesita apoyo ministerial. Estamos como pastores para servirle, para ayudarle y para que usted se sienta fortalecido. No está solo, hermano. Estamos iniciando un nuevo año. Inícielo con Dios, mi querido hermano. Inícielo con Dios. Este no es un programa meramente donde yo estoy repitiéndole una teoría. Hermano, el Evangelio es una vivencia. El Evangelio es una persona, se llama Jesucristo. Nosotros somos cristocéntricos. Esta cadena es cristocéntrica. Y aunque hablamos de temas de salud, hablamos de temas de profecía, el centro de la salud y de la profecía es Cristo Jesús. No olvide eso. Y somos sus hermanos y amigos en Cristo. Estamos para servirle. Estamos para estar cerca de usted, hermano, aún en los momentos difíciles. Porque como hermanos en Cristo, esa es nuestra labor. Nuestra labor es pastorear, ministrarlo, para que usted se sienta que no está solo en su problema. Y si usted tiene, porque este es un ministerio que se sostiene, hermano, con las ofrendas, si usted tiene la buena voluntad de apoyar nuestro ministerio, ahí estará el teléfono, que pronto me lo van a poner, y usted puede llamarnos para cualquier oración, cualquier pedido y cualquier ofrenda que usted quiera dar con nuestro querido ministerio. Somos un grupo de hermanos en Cristo que estamos sirviendo a Cristo y estamos tratando de que estos mensajes lleguen a sus corazones, mi querido hermano. Mis amigos, vamos al tema de esta mañana. Mientras me ponen el teléfono, también me ponen el cronómetro de producción para que llevemos el tiempo, no se me duerman. Vamos a ir, hoy quiero que, hermanos, hoy quiero que entremos, hemos estado estudiando el tema de la Torá. Hace algunos temas estudiamos el punto de que la Torá es amor, lo vimos claramente, tomando el principio de Pablo, allá en Romanos 13:12, dice Pablo, el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, hermano. Es que el Evangelio es amor, por eso dice la Biblia, el que no ama, señores, no ha conocido a Dios, no ha conocido a Dios, olvídese. Yo puedo hablar 1000 poemas, 1000 versículos, 1000 sermones bellos, pero si soy una persona grosera, soy una persona bastante hostil, con ira, con mucho veneno, dice, usted dice, no, y este hermano habla de Cristo, pero ¿cómo destila odio? ¿Cómo destila? Hermano, por eso decía Pablo, si diera mi cuerpo para ser quemado, si diera mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Fue el problema del joven rico. Fue el problema del joven rico. El joven rico era un hombre que guardaba la ley, pero estaba desprovisto del espíritu de la ley, porque la ley es espiritual, y eso es lo que el judaísmo no entendió. La ley de Dios es de carácter espiritual. Cuando hablamos de carácter espiritual es una vivencia
que se lleva en el alma. Son principios que nacen en el alma, hermano. No estamos hablando de meramente versículos fríos, de órdenes, de estatutos sin vida. No, hermano, eso no. Cuando hablamos de la Santa Ley estamos hablando, hermanos, de mandamientos. Estamos hablando de principios en cada mandamiento que elevan el amor. Vamos rápidamente. Miren, hermano. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? El problema del pueblo de Israel lo refleja el joven rico. Todo esto guardado desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Ahora, en el caso del joven rico, podemos decir a favor de él que él sentía la necesidad. Hablando, maestro bueno, ¿qué haré para guardar la vida? El concepto de que tengo que hacer algo, ese concepto de que yo tengo que hacer algo, hermano, ese es el problema, ese es el concepto. Ahí está nuestro número telefónico, gracias producción. Ahí ustedes pueden llamar, hermanos, ahí los va a atender nuestra querida hermandad. Y para oraciones, para ofrendas, para apoyar este ministerio, pónganse en contacto con nosotros, hermanos. A los hermanos que están allá en España, siempre comparten los temas mi hermana Arely, allá en Sevilla. También el hermano Carlos Munguía en Costa Rica. Tenemos un grupo de hermanos que siempre están compartiendo estos temas. Y usted puede mantener la comunicación con nosotros, hermano. En todos los programas nuestros, los pastores y médicos están para servirle. Entonces, mis queridos hermanos, se empaparon de la ley, literalmente, pero no espiritualmente. Llevaban los mandamientos escritos, la famosa filactería, pero no penetraba más allá de la ropa, hermano. De memoria el concepto, pero ¿qué cosa es el concepto? Eso a veces pasa con los alumnos. Hay alumnos que usted le dice, dime la respuesta y te la dicen en clase. Pero usted dice, ¿y qué entiende usted por ese concepto? Y se quedan trabados. Porque, hermanos, la ley no es un concepto, la ley es una vivencia, es un principio espiritual. Mire cómo lo presenta. Tenemos mucho material en este estudio, en este tema. En el libro de Romanos, el capítulo 8, Romanos, el capítulo 8, en el libro de Romanos, el capítulo 8, ahí nosotros tenemos, note bien lo que dice la palabra de Dios, Romanos, el capítulo 8, hay un principio de Pablo sobre la ley. Dice Pablo, señores, la ley es espiritual. La ley es espiritual. Me gusta cómo lo dice el apóstol. Dice Pablo en el 8, capítulo 8, en el versículo 8, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note bien lo que dice Pablo. Y ahora dice Pablo en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, Pablo relaciona el estado del sarkois, la palabra para carne en griego, el sarkois, el hombre natural. El sarkois es el hombre que en el caso de Pablo es el hombre sin Cristo. Es el hombre que vive según la voluntad de la pasión. Y luego en Corintios lo llama el sarkois, que en contraste con el pneumaticois.
lo que es el sarkikois y el pneumatikois, el hombre carnal. Pero ahora Pablo hace una presentación de la Torá en una dimensión espiritual. Él dice, señores, en el sark, como sarkois, tú no puedes obedecer a Dios, tú no puedes agradar a Dios. Y el concepto de Pablo de agradar a Dios no es otra cosa que la obediencia a la Torá. O sea, en ningún momento Pablo es un destructor de la Torá. Lo que él hace, y es la esencia del Evangelio, es poner a Cristo al centro de la Torá. Porque lamentablemente el judaísmo había divorciado el amor de la Torá. Presentaban una religión hueca, vacía, sin esperanza, sin amor, al punto que cuando Cristo hacía sanidades en sábado, lo criticaban fuertemente, hermano. Cristo era criticado terriblemente, hermano, ¿verdad? Para los hermanos que quieren marcar el número pero no tienen saldo, porque a veces pasa eso, porque es un número de Estados Unidos, ¿verdad? El número tiene activado el WhatsApp acá en los estudios del canal, y usted puede escribirnos por el WhatsApp si tiene internet, ¿verdad? Ahí nos puede escribir para que podamos estar en contacto, mi querido hermano. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede? Pablo dice, para que tú obedezcas la ley, tú tienes que ser pneumaticoi, tú tienes que ser espiritual. Y él dice, y esa obra solo la hace el Espíritu de Dios. Porque si tú vives agradando a la carne, si tú vives en el sarg, si tú vives viviendo la vida sin el Espíritu, obviamente las obras de la carne vas a hacer. En otras palabras, hermano, diciéndolo en resumen, Pablo está diciendo, solo alguien que es espiritual puede obedecer la ley de Dios, porque la ley es espiritual. Y él le da una dimensión a la ley aquí en Romanos, de que tiene una dimensión espiritual, porque lo vamos a ver al final, como lo dice el título, el amor al prójimo estaba en la Torá. Porque la gente a veces habla del ojo por ojo, el diente por diente, sacando de contexto los castigos de Dios. Obviamente la ley es castigo también. Dios castiga. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. La Biblia no esconde eso. La Biblia no oculta esas cosas. Entonces, mi querido hermano, la ley de Dios es espiritual. Y dice el 14, porque todos los que son guiados por la ley, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Y ahora noten lo que dice el versículo 8:4. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu, dice la palabra de Dios. Y el versículo 7 lo dice claramente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que, mi querido hermano, el espíritu de la ley es el amor. Y por eso cuando nosotros vemos a Cristo,
que esa va a ser la segunda parte del programa, cómo Cristo le da esa dimensión y la presenta de esa manera, ¿verdad? Entonces, mi querido amado, dice acá, el problema de ellos, también problema de nosotros y de muchos, porque hay que recordar que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. O sea, a veces nosotros podemos decir, es que ellos no. Ellos cometieron un error que nosotros podemos cometer también. Se empaparon tanto de la doctrina, de la ley, sí, pero carecían de amor. Y el espíritu de la ley es el amor. El centro de la ley es el amor. Es el amor el centro de la ley. Y te das cuenta cuando estudiamos la Torá, de que todos los principios de la Torá son principios de amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Inmediatamente. Amor al prójimo. Esto es importante decirlo porque necesitamos entender esto. ¿Verdad? El principio de la Torá es un principio espiritual. Ahora, por eso cuando vemos a Cristo enseñando el amor al prójimo. El pueblo de Israel estaba con la idea de que el prójimo solamente es el que yo le puedo sacar provecho. El prójimo solamente es aquel al cual yo le puedo sacar algún beneficio. Esa es la filosofía que tenían ellos. Lamentablemente. Esa era la filosofía que tenían ellos. Y es lo que Dios hace. Dios viene a través de Cristo. Cristo es la encarnación de la Santa Ley. ¿Y qué vemos en Cristo? El amor al prójimo. El amor a todos los seres humanos, aún a los enemigos. Y cuando nosotros estudiamos los principios de la ley, vamos a ver algunos de ellos, nosotros nos damos cuenta de que estos principios, mira bien, estos principios son principios eternos cuya base es el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor al prójimo. Pero para eso, dice Pablo, tienes que tener una naturaleza espiritual. Tienes que vivir conforme al Espíritu de Dios. Tienes que estar lleno de Dios. Confiarme en el Espíritu de Dios. Ahí lo dice claramente. Tienes que haber nacido de nuevo. Y para obedecer la santa ley de Dios, tienes que haber nacido de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios. No puede ver el reino de Dios. Es imposible, mi querido hermano. En otras palabras, por eso es que este pacto, el nuevo pacto, es en el Espíritu. El pacto de la letra, hablando del Sinaí, la visión era llegar a estar espiritualmente en el corazón. Pero ¿cuál fue el problema? De que los que lo vivieron, los que tomaron el tema de la ley, solamente la llevaron a un plano externo, solamente a un plano externo. Y ahí está el problema. Tenemos grandes principios que estudiar. Vamos a hablar un poquito de ese amor, del amor al prójimo. Vamos a hablar luego del amor de Dios en otro programa y cómo Cristo lo ejemplificó, ¿verdad? Pero vamos a alabar a Dios. Vamos a tener una pausa de alabanzas y regresamos para la segunda parte del programa. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él,
Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey.
canción más noble y dulce allá, en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce allá, en gloria entonaré. Gloria a Dios. Qué lindo es alabar a Cristo, mis queridos hermanos. Qué gozo y privilegio estar continuando con nuestro programa. Estamos hablando que el amor al prójimo es la esencia de la Torá. Los dos grandes mandamientos, los dos grandes principios en los cuales la Torá se basaba: el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora, hablemos un poquito del amor al prójimo. Vamos a entrar un poquito en materia. Veamos en el Sermón del Monte, por ejemplo, veamos a Cristo. Cristo toma la Santa Ley y le da ese giro espiritual, que la habían desprovisto, habían convertido la Torá en meramente lo que es la habían convertido en meramente lo que son mandamientos sin vida, la habían convertido meramente en simples repeticiones, hermanos queridos, simples repeticiones, lamentablemente que sí. Vamos a ir, en el Sermón del Monte viene Cristo y dice la palabra de Dios. En el Sermón del Monte dice Cristo, ahí en el capítulo 5, versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y ahí entonces la gente se ocupa para hablar de las venganzas y se ocupa a presentar a la ley como que la ley promovía esto. No, hermano. Una cosa eran los castigos, una cosa era que permanentemente cuando alguien violaba la ley se castigaba por la teocracia, y otra cosa es ya de tomarla una venganza, porque el mismo Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y si nosotros analizamos esos textos, por ejemplo, en Éxodo 21, rápidamente, sin perder Mateo, en Éxodo 21 dice la palabra de nuestro Dios, en Éxodo el capítulo 21, y vamos a leer el versículo 24. Está hablando de aquí de las leyes sobre la violencia, de las leyes contra aquellos que cometían violencia, aquellos que maltrataban. Note bien lo que dice. Versículo 20, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Note, es un castigo. Es que el principio de la ley es el amor, pero el amor castiga. No estamos hablando de una venganza, sino que Dios castiga. Claro, Dios va a vengarse de los pecadores, claro. La Biblia no oculta eso. La Biblia no oculta eso. Y dice ahí, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Claro. Obviamente si había vida. Si algunos hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si la hiriere de muerte, entonces pagará vida por vida. ¿En qué contexto es que se da esto de vida por vida? Cuando era un crimen contra una mujer embarazada. ¿Entiende? Ahora, recuerde que estamos hablando de que Dios está en la teocracia, Dios está al frente del pueblo
Y Dios está estableciendo su santa ley, Dios está estableciendo eso. Por eso estamos hablando de este concepto. Ahí Dios está diciéndole, señores, ustedes no pueden hacer esto. No lo pueden hacer. Y dice ahí, mis queridos hermanos, versículo 24, ojo por ojo, cuando era vida por vida, cuando mataba, cuando era castigo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Así es, cuando había violencia. Ahora, esta no era, y este castigo, ojo, este castigo no lo aplicaba. Este castigo no lo aplicaba la persona. Había un proceso legal. Los jueces determinaban esto. Porque algunos han querido tomar esto como, yo voy a vengarme. No. La ley nunca promovió ese tipo de venganzas personales, sino que se cumplía el principio de castigo de Dios. Contra el pecado. Contra el pecado. Y dice ahí, siguiendo leyendo la palabra de Dios, sigue diciendo, volvamos a Mateo, volviendo a Mateo, versículo 39, que eso es lo que Cristo le estaba dando el énfasis, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Recuerda el principio de Pablo, el principio que tiene Cristo. El mal se vence con el bien. No resista al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿En qué concepto está diciendo esto Cristo? Cristo no está estableciendo que te deje humillar y aplastar. Lo que él está diciendo es que no confronte, que le deje las cosas a Dios, que permita que sea Dios el que tome la venganza, el que tome la venganza en sus manos. Eso es lo que está estableciendo ahí. Eso es lo que está estableciendo ahí. Y sigue diciendo, al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligare a llevar carga por una milla, ve con el 2. El principio es de servir. Es de servir. Y ese era el problema que habían hecho con la ley ellos. Habían desprovisto a la santa ley de Dios de este bello principio. Lamentablemente. ¿En qué la habían convertido? En meramente reglamentos y órdenes meramente que se cumplían, pero sin vida, sin el espíritu del amor. Y Cristo habla aquí de, o sea, tu respuesta ante un ataque tiene que ser amor. Ahora, ¿por qué allá castigo, aquí no? El castigo siempre viene, hermano, el castigo es de Dios. Pero en aquel contexto había una teocracia. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba allí. Igual está Dios aquí. Y hay un principio que en la Biblia que dice Romanos 1:19, la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia. Contra toda injusticia, la ira de Dios se manifiesta. Y dice en el versículo 42, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Principio claro, hermano. Entonces, eso era el principio que Dios quería que el pueblo viviera cuando Él establece la ley allá en el Sinaí, cuando les da las leyes y mandamientos. Eso era el principio. El principio era ese, ¿verdad? De que la ley se cumpliera en el amor, cosa que ellos no hacían. Ellos no hacían eso.
¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. ¿En qué contexto fue dicho eso? Porque también la misma Torah es la que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son mandamientos nuevos. Pero cuando él dice que doy un nuevo mandamiento, lo dice en el contexto que ellos lo habían olvidado. Y entonces él está enseñando. Cuando él dice, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, veamos el texto. Está en Levítico 19. Está en Levítico 19. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19 dice, note lo que dice. Leamos del contexto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Está bien, hablando de su hermano. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo para no participar de su pecado. ¿Cuál es el principio? Razone con su enemigo, siéntese, hable. Trate de ponerse de acuerdo. Trate de conversar. Razone con él. Y ahora mira el 18. No te vengarás. Note bien. No te vengarás. Ahí lo está hablando claramente, hermano. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que le digo yo. Entonces, este es un mandamiento, hermano. Este es un mandamiento que Dios está poniendo claramente. O sea, en la Torah estaba esto. Ahí estamos en Levítico 19, 18. No se vengue, no guarde rencor, ame a su prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? En ningún momento ellos decían, aborrecerás a tu enemigo. Pero estamos hablando de cuando ellos vivían de esa manera, en guerras y esto, pero la Torah no mandaba eso. La Torah no establecía eso, hermano querido. Nunca estableció la Torah que aborreciera a tu enemigo en el contexto del amor. Claro, había un castigo cuando Dios decidía castigar a una persona, pero esa es la voluntad de Dios, hermano. Y cuando se transgredía una ley, había un castigo. ¿Por qué? Porque habían jueces puestos en Israel para poner freno. Si no, obviamente, cualquiera mataba y como que sin nada. Eso era normal. Eso era normal, mi querido hermano. ¿Verdad? Y dice él, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Pero él va más allá. Él va más allá, que es lo que Dios siempre quiso con el tema de la ley. Llevarla a una dimensión espiritual. Y él dice, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, desarrolla amor por todas aquellas personas que lo lastiman, que le hacen la guerra, que lo están tratando de atacar. Entonces, en ningún momento es que Dios estableció, en ningún momento Dios estableció esos odios, esos crímenes, ese tipo de venganza, no, hermano. Si usted lee Levítico 19 y 18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la Torah, lo dice la Torah. Cristo lo que hace es encarnar, vivir y demostrarle al mundo de que el espíritu de la Torah es el amor. Eso es lo que está haciendo Cristo. Ninguna otra cosa está haciendo de diferente.
Ninguna otra. Hace lo mismo y le da una dimensión espiritual a la ley. ¿Qué es lo que fue el problema de ellos, hermano? El problema de esta gente, pero eso a veces hay personas que dicen, no, es que los hermanos adventistas son legalistas. No, hermano. Nosotros creemos que el ser humano es salvo únicamente por la gracia de Dios, únicamente. Pero obviamente esa gracia es un poder transformador en la vida del ser humano. Es un poder transformador en la vida del ser humano. Transforma, lo cambia, le da vida y lo ayuda a vivir de acuerdo al amor de Dios. Esa es la gracia. Y cuando estás en esa gracia, cuando tú estás en esa gracia, en obediencia a esa gracia, tú vives tranquilo, tú vives feliz, tú andas en el buen camino de Dios y amas al prójimo, sirves al prójimo y no tienes ese problema, no tienes esa dificultad. Y vemos a Cristo, por ejemplo, la historia del samaritano, ilustrando a Cristo el amor al prójimo. Lo vemos también cuando Cristo en la Sirofenicia, que ellos, por ser una mujer gentil, ellos no querían servirle. Viene Cristo y enseña que hay que servir. Entonces, vemos siempre en los métodos de Cristo ese amor. Vemos siempre en los métodos de Cristo ese amor. Ese amor que Él enseñaba, ese amor que Él mostraba al mundo, ese amor que Él mostraba al mundo. Incluso cuando Cristo está muriendo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, vivió siempre ese amor y como modelo nos enseña. Y Él agarra la Torah y le da esa dimensión espiritual. El caso del divorcio, del adulterio. Viene y le dice, oíste a los antiguos, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que dijera necio a su hermano o fatuo será culpable. O sea, no necesitas disparar un arma para matar, dice Cristo. Cuando tú lastimas a una persona, la estás matando moralmente. Hay muchas maneras de destruir a una persona sin quitarle la vida. Entonces, lo que Él hace es darle esa dimensión espiritual. Darle esa dimensión espiritual al mandamiento. Y dice, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para adulterarla, ya es adúltero. O sea, agarra la Torah y le da una dimensión espiritual. Mis queridos hermanos, es indudablemente que el espíritu de la Torah, el espíritu de la ley es el amor. Nunca la Torah fue establecida como un método para que la gente la usara, para maltratar, para destruir a otros, para lastimar personas. No. Siempre fue el plan de Dios mostrar su amor, incluso a través de sus santos mandamientos. Mostrar su amor a través de cada uno de sus estatutos. Ese fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios presentar una ley sin vida. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue el amor, presentar el amor, el tema de la ley con amor, y que cada quien viviese acorde a ese amor, Así que, mi querido hermano, no tengamos temor. La ley es amor. No tengamos temor cuando pensamos que estamos guardando mandamientos que no tienen vida. No, eso no es así. La ley de Dios es amor, sus mandamientos son amor, porque su hacedor es amor.
Y como lo dice el apóstol, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Mis queridos hermanos, vamos a orar en esta hora para finalizar este lindo tema y poner en práctica este amor, porque eso es lo otro, aprender y poner en práctica, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu bendición. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Gracias te damos porque la ley de Dios es amor. La Torá es amor. Y Cristo ejemplifica. Cristo nos enseñó a obedecer esa ley y amar al prójimo, amar a nuestros enemigos. Como dice el Evangelio, bendice a los que te maldicen. Ayúdanos, Señor, a vivir esta santa ley de amor, a vivirla y a ponerla en práctica. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Acompáñanos siempre, Señor. Quédate con cada hermano. Si hay algún problema, alguna dificultad, en tus manos la encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, el cumplimiento de la ley, dice la Biblia, es el amor. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Olam 7 Internacional presentó su programa La Fe de Jesús, dirigido por el pastor Joel Espino. Programa que te orientará sobre el significado de confiar y tener la fe en Jesucristo, recibir el don de la vida eterna y el perdón de los pecados. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.